Bueno, buenas tardes para todos. Ya como Juanita dijo, mi nombre es Santiago Vargas, yo soy residente de cuarto año de ortopedia y traumatología. Pues gracias por la invitación, ¿cierto? Vamos a hablar de urgencias en ortopedia. Voy a dividir pues como las charlas para que no quede como tan pesadito. Entonces vamos a hablar primero de fracturas abiertas, después nos vamos a hablar de luxaciones, algunas muy específicas, y por último, si nos queda tiempito, hablamos un poquito de síndrome compartimental. Listo. Entonces, este es como generalidades sobre el manejo de fracturas abiertas. Inicialmente, pues como los objetivos que me planteé para esta charla va a ser entender la complejidad de las fracturas abiertas, comprender los principios fundamentales para el manejo de los pacientes cuando les lleguen a ustedes. Acuérdense que ustedes van a hacer casi siempre el primer contacto con el paciente. Muy poquitas veces van a tener de una al especialista, de una cualquier otra persona que lo atienda, y ustedes van a hacer ese primer contacto con el paciente que en últimas va a determinar muchas veces el final de la atención de ese paciente, ¿cierto? Si está bien enfocado desde el principio, muy probablemente al paciente le vaya a ir bien, o le vaya a ir pues como le vaya a ir, pero pues ustedes en definitiva tienen que tratar de enfocarlo bien desde el principio. Listo. Vamos a hablar de las clasificaciones de las fracturas abiertas y analizar algunas controversias sobre el manejo actual de estos pacientes, específicamente el manejo antibiótico, que es uno como de los temas en los que más controversia y literatura existe en el momento. Al final, pues unas recomendaciones prácticas como unos puntos clave que se tienen que llevar ustedes para atender a estos pacientes. Listo. Pues inicialmente, para hablar de fracturas abiertas, pues tenemos que conocer qué es una fractura abierta, ¿cierto? A ninguno de ustedes le queda duda de que eso se trata, pues de una fractura abierta, ¿cierto? Tenemos la exposición ósea, tenemos una clara deformidad de la extremidad del paciente y pues estamos viendo huesos. O sea, en definitiva, es una fractura abierta. Listo. Por definición, la definición específica de una fractura abierta es esta que está acá arriba, una lesión en la cual el hueso fracturado o el hematoma de la fractura están expuestos al medio ambiente a través de una violación traumática de los tejidos blandos. Listo. Pero no todas las fracturas abiertas se van a ver como estas. Muchas pueden ser heridas simplemente puntiformes, pero que están en contacto con el hematoma o la fractura. Este paciente muy probablemente tiene una fractura compleja, pero siempre que ustedes tengan un paciente que esté fracturado y tenga una herida que esté en el mismo segmento corporal, trátenlo como si fuera una fractura abierta. Lo peor que puede pasar es que no sea una fractura abierta, se haya chupado una o dos dosis de antibiótico, que eso pues no le va a pasar nada al paciente, ¿cierto? Bueno, entonces un poquito de historia. Los egipcios, en su particular forma, pues que tenían de documentar la historia hacia los años 1800 antes de Cristo, ya documentaban como el manejo que ellos trataban de hacer para los pacientes que tenían una fractura abierta. Específicamente, en algunos papiros muestran como a los pacientes que eran mordidos por cocodrilos, ellos intentaban darle algún cubrimiento con carne. Ahí también empezamos a hablar del cubrimiento de los pacientes, que es uno de los puntos clave para el manejo de las fracturas abiertas. Y este señor es Ambroise Paré, que es uno de los padres de la cirugía y de la anatomía, y él también, pues en la época de las guerras, empezó a hablar del cubrimiento, del desbridamiento y de lo que teníamos que hacer con estos pacientes. Algo de datos históricos, pues respecto a las fracturas abiertas, tenemos que conocer que inicialmente eran pues unas heridas que tenían un muy mal pronóstico y la gran mayoría de los pacientes terminaban amputados. En la guerra francesa, 13.000 amputaciones y 10.000 muertes por fracturas abiertas, eso es una cifra importante, con una mortalidad hasta el 39% de los pacientes. Y en la guerra civil americana también, pues unos datos muy similares a los que se presentaban en esa diapositiva. Qué pena ahí que se me el dedo por donde no era. Otro de los puntos claves en el manejo de las fracturas abiertas es pues el inicio del uso de los antibióticos con el descubrimiento por parte de Alexander Fleming de la penicilina, y después de este inicio de los antibióticos las tasas de amputaciones disminuyeron desde el 39-40% que veíamos anteriormente a un 15%. Sin embargo, pues sigue siendo un número importante y muy probablemente se debía a que en ese momento todavía no estaban desarrollados los apósitos especiales que manejamos en este momento y todavía no se le daba tanta importancia al cubrimiento de la fractura abierta dentro del manejo específico del paciente. Es por eso que estos dos seres que aparecen acá, Ramón Gustilo y Marco Godina, todos han escuchado la clasificación de Gustilo y Anderson para el manejo de las fracturas abiertas. Este señor empieza a documentar, es una serie de casos realmente muy pequeña, pero pues en esa época eran muchas series de casos pequeñas que pasaban a la
a la inmortalidad, y él empezó a documentar que los pacientes que tenían unas heridas más grandes, con un compromiso más importante de los tejidos blandos, él veía que les iba un poquito peor que aquellos que tenían unos tejidos blandos que estaban en, digamos, mejores condiciones y con unas heridas menos extensas. Y Marco Godina es un cirujano plástico realmente, y él empieza a hablar del manejo conjunto de las fracturas abiertas junto con el grupo de cirugía plástica. Él en su centro de atención tenía disponibilidad casi que 24 horas de ambos servicios, ortopedia y plástica, y empezó a hablar de lo que era el tratamiento con cubrimiento temprano para las fracturas abiertas, mirando que los pacientes evolucionaban un poco mejor respecto a los demás. Ya hablando específicamente pues de estas lesiones, recordar pues que generalmente en nuestro medio se va a dar por traumas de alta energía. Estos traumas de alta energía van a estar asociados pues a otras lesiones, quería quitar eso de ahí, pero bueno, asociado a otras lesiones que también pueden comprometer la vida, ¿cierto? Entonces muchas veces, si ustedes se ven enfrentados a ese primer paciente que vimos, pueden tener una visión en tu, ve la herida grande, ve la extremidad deformada y solamente piensa en eso, pero entonces recuerden que ustedes dan más de esto que yo, el manejo del ABC del paciente, específicamente hablando también del manejo del ABC, les quería recordar la parte de la E, de la exposición y de la valoración secundaria. En la valoración secundaria no olviden nunca hacer el tacto rectal y el tacto vaginal, ¿cierto? Los pacientes que tienen una fractura de pelvis y tienen alguna lesión, sea anal o vaginal o uterina, se comportan como una fractura abierta, ¿cierto? Es una comunicación del foco o del hematoma con el medio ambiente. Es una cavidad que está en comunicación con el medio ambiente. Y más que estar en comunicación con el medio ambiente, pues va a estar en contacto con la flora gastrointestinal y genitourinaria, y eso va a aumentar significativamente las tasas de mortalidad. Las fracturas abiertas de la pelvis se conocen como las fracturas abiertas mortales y tienen una tasa de mortalidad cercana al 50%, o sea, la mitad se van a morir. Y si ustedes no le hacen el tacto rectal, pues, y no se dan cuenta, van a iniciar tarde el antibiótico. Ahorita vamos a hablar que ese inicio temprano del antibiótico también va a tener algo que ver en el pronóstico del paciente. Listo. La incidencia viene en aumento, muy probablemente pues por la mayor disponibilidad y accesibilidad de los pacientes a los medios pues, de transporte propios, y pues en nuestro medio ni de seguir la cantidad de motocicletas que existen y los accidentes que se presentan pues como consecuencia de este tipo de trauma, ¿cierto? Una distribución generalmente casi todo lo que es trauma, los hombres somos más bruticos, entonces nos damos más duros, 70% versus 30% con las mujeres, y 83% de los pacientes van a estar en edad productiva, generalmente entre los 20 y los 50 años. ¿Eso en qué se traduce? En pérdidas económicas, en incapacidades prolongadas y todo lo que esto conlleva para el paciente y su vida social. Listo. Lo que ya les mencionaba previamente, la valoración de la ATLS, y ustedes saben muy bien esto, controlar pues todo lo que sea un sangrado exsanguinante, ustedes saben de esto, no me voy a tener mucho en este punto, y lo que les decía de la mortalidad cercana al 50% en las fracturas abiertas. Esta es la clasificación de Gustilo y Anderson, ¿sí? Que no sé, pues quiero hacer la charla un poquito dinámica, ¿cierto? Pues les puedo preguntar, ¿cierto? ¿O no? Sí, listo. Entonces, sin mirar, antes de que pasemos a esta, ¿quién se acuerda más o menos de la clasificación de Gustilo y Anderson y como esos ítems que diferencian una grado 1 de una grado 2 o de una grado 3? ¿Quién se acuerda más o menos? Vale. Ajá, ajá. Uh-huh. Parcialmente cierto. ¿Vascular qué? Que necesite reparación, ¿cierto? Porque no es lo mismo llevarse una arteria radial que llevarse una ulnar, ¿sí? Pues a menos de que el paciente tenga dominancia radial, pero la gran mayoría de los pacientes tienen dominancia ulnar y muchas veces uno pudiera prescindir de reparar la arteria radial. Pues si la ve, uno la repara, ¿cierto? Pero en caso de que esté macerada, que tenga una gran brecha entre ambos segmentos, pues uno no necesariamente tiene que repararla si la ulnar está competente, ¿cierto? Listo, entonces, todos de acuerdo con lo de la clasificación de la cantidad de centímetros de una herida a la otra, ¿listo? Entonces, no. Listo. Ese punto de corte de los 10 centímetros realmente surgió en la literatura como tradición oral, ¿sí? Pero Gustilo y Anderson en su clasificación nunca mencionan el punto de corte de 10 centímetros para definir que una fractura abierta es una fractura abierta grado 3 o no. Realmente lo que ellos documentan en esta clasificación es el estado de los tejidos blandos
y la gravedad de la fractura que presenta el paciente. Entonces vamos a repasarla ahí rápidamente. Estamos de acuerdo que la grado 1 va a ser menor de 1 centímetro. El patrón de fractura, si ustedes ven, va a ser lo que va a empezar a cambiar. Entonces, en el grado 1, el paciente tiene un trazo simple, que van a ser esos trazos transversos, oblicuos o espiroideos, que necesitan mucha menos energía para producirse, y por ende es lógico, ¿cierto? Si el paciente necesita menos energía, probablemente el golpe que se dio fue un poquito menor y probablemente los tejidos blandos que están recubriendo el hueso pues estén menos contusos y menos macerados que un paciente que tiene una fractura con un trazo complejo, es decir, segmentario. Ese paciente probablemente se dio mucho más duro y los tejidos blandos sufrieron mucho. Me van a escuchar hablar mucho de los tejidos blandos, así ustedes no crean, para nosotros los ortopedistas el hueso no es lo más importante, sino los tejidos blandos, entonces voy a hablar mucho de esto. Listo. Y acá, como pueden ver, entonces empieza a hablar también de los tejidos blandos, leve, moderado y grave. Si ustedes ven la diferencia entre una grado 3 y una grado 2 va a ser el trazo complejo y la gravedad del traumatismo que tenga el paciente en los tejidos blandos. Y el grado de contaminación también me puede ubicar el paciente en una grado 3, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo que es grado 1, grado 2, grado 3, A, B y C, y ese A, B y C va a depender entonces de si la grado B permite cubrimiento o no respecto a la grado A, ¿ya? ¿Qué es permitir cubrimiento? Que en el momento en el que el paciente se le haga el lavado y el desbridamiento, esto es otra cosa importante, esta clasificación está hecha para después de cirugía, no para el momento inicial. Sin embargo, en el momento inicial se debe documentar, porque muy probablemente usted pueda ir valorando cómo está evolucionando el paciente en respecto a los tejidos blandos y cómo va yendo, ¿sí? Pero la clasificación específicamente está hecha para el momento de cirugía, porque usted en cirugía tiene que quitar todo lo que se vea feo, es decir, todo lo que esté contaminado, todo el músculo que esté necrótico, que no sea contráctil, que no sangre y que no tenga buen color. Todo eso se debe quitar, entonces muchas veces usted tiene una herida que al principio da cubrimiento, pero después de que usted hace el lavado y el desbridamiento ya no va a poder afrontar por primera intención esos bordes, listo. Y ya la grado 13, como decían, entonces la que tiene un trauma vascular, pero que requiere reparación. Y hay una clasificación adicional que es la grado 3 especial, que van a ser esos pacientes que tienen unas heridas que están contaminadas con granja, pues como con material agrícola, con aguas estancadas y los pacientes que tienen traumas por proyectiles de alta velocidad. Listo. Porque obviamente pues los tejidos blandos van a ser distintos. Este es un bonus track que les traigo, que es la clasificación de Scherne para las fracturas abiertas, que nuevamente, como les digo, para nosotros los tejidos blandos son muy importantes, porque ustedes acá podían ver que dice que los tejidos blandos tienen un trauma leve, moderado, grave, pero ¿qué es eso? ¿Cierto? O sea, ¿qué es un trauma leve, qué es un trauma moderado, qué es un trauma grave de los tejidos blandos? Entonces acá está que es un trauma leve, que es un trauma moderado y que es un trauma grave de los tejidos blandos. Aquellos pacientes que tengan una clasificación de Scherne 3-4, es un trauma grave de tejidos blandos, 2 y 1, moderado y leve. Listo. Entonces, dependiendo del tipo de lesión que tengamos en la piel, nos podemos entonces hacer una idea de también cómo está el paciente. Y esta es la clasificación de los trazos simples o complejos para también lo que veíamos ahorita de que es una conminución y que es un trazo complejo. Muchas veces los pacientes tienen como, por ejemplo, este pedacito que se ve acá, ¿sí? Y alguna, pues como un casquito ahí adicional de cortical. Eso realmente no es una conminución significativa, distinto a los pacientes que tienen un trauma pues, multisegmentario con 2 segmentos de hueso que ni siquiera están en contacto cuando uno intenta hacer la reducción. Listo, esa es la clasificación de la AO, que es una de las instituciones pues, grandes que tenemos en ortopedia para la clasificación de las fracturas. Manejo inicial, listo. ¿Qué le van a hacer entonces a este paciente cuando les llegue al servicio de urgencias? Antibiótico, listo. ¿Y qué más? ¿Qué? ¿Y qué más? Entonces, casi siempre se les olvida el manejo del dolor. Y ustedes son médicos de la nueva generación, ¿cierto? Entonces ya no son como los profes viejitos que uno tenía, que hacían reducciones a secas, así a palo, sino que ustedes tienen la posibilidad de realmente manejar el dolor adecuadamente en estos pacientes. Y ese manejo del dolor muchas veces va a requerir opioides. Ustedes deben saber aprender a titular morfina y aprender a titular pues, opioides para poder hacerle el manejo adecuado a estos pacientes. Lo otro con lo que pueden manejar el dolor es con qué más. ¿Con qué? La inmovilización. Listo. Entonces, reducciones en los pacientes que tengan fracturas abiertas no vamos a hacer, vamos a hacer alineaciones. Y esa alineación básicamente va a estar enfocada
a quitarle tensión a los tejidos que están tensionados por la deformidad que tiene el paciente, ¿cierto? Muchas veces la arteria o la vena puede estar acodada por la deformidad que tiene el paciente. Al momento de realinearlo, puede mejorar la perfusión y por ende también el dolor del paciente. Otra cosa importante, muchos creen que porque el paciente tiene una fractura abierta, entonces ya no puede hacer síndrome compartimental porque la fascia se abrió y toda la cosa. Eso es falso. Realmente los pacientes que tienen fracturas abiertas igual pueden hacer un síndrome compartimental, porque acuérdense que en la extremidad hay varios compartimentos. Muchas veces, por ejemplo, este paciente probablemente tiene un compromiso del compartimento anterior de la pierna, pero su compartimiento posterior profundo y posterior superficial muy probablemente estén indemnes y por ende pueden acumular líquido, hematoma, etcétera, y hacer igual un síndrome compartimental. Listo. Entonces, para el inicial también hay unas guías. Estas son las guías de la Sociedad Británica de Cirugía Plástica y Ortopedia. Ellos recomiendan inicialmente, cuando llegue el paciente, hacer una remoción de todo ese material contaminante que esté sobre la herida, ¿cierto? Realinear la extremidad, como les decía, no hacer reducción, sino simplemente dejarla alineadita, que se vea como una extremidad, cubrir con gasas estériles y solución salina e inmovilizar con una férula adecuada, además de obviamente el manejo del dolor. Y pongo esta cámara acá porque también recomiendan la documentación fotográfica del paciente después de usted hacerle el primer lavado y antes del mismo. ¿Para qué? Ustedes llegan, les llega al paciente con una fractura abierta, le empiezan a hacer el manejo inicial, el paciente queda con el huesito afuera, sin nada de cubrimiento de tejidos blandos, que como ya les dije para nosotros es muy importante, y ese hueso, si ustedes no lo dejan cubierto, se empieza a disecar literalmente. Entonces ustedes lo deben dejar cubierto con una gasita con solución salina. Y usted se lo lleva al paciente para su primer servicio que le queda más cerquita. Qué sé yo, están en, no sé, llegaron a la clínica del norte, a donde sea que hayan llegado. Llegan, lo recibe el médico de urgencias. ¿Qué tiene? Ah, no, sí, este paciente tiene una fractura abierta en la tibia. Ah, a ver, lo destapa y otra vez lo tapa. Una exposición al medio ambiente. Después llega el residente. A ver, después llega el profe. Después llega el anestesiólogo y todo lo empiezan a destapar y cada una de esas exposiciones del hueso al medio ambiente aumenta el riesgo de infección. Entonces documenten con fotografías, que es mucho más fácil. Todo el mundo tiene un celular, le toma la fotico. Ay, ¿cómo está la herida, profe? Vea, así está. Listo. No hay necesidad de estar destapando el paciente. Sí hay necesidad de estar hidratando constantemente las gasitas que le dejaron para que no se sequen, pero no tienen que estar destapando la herida una y otra vez porque, como les dije, va a aumentar el riesgo de infección y probablemente el desenlace del paciente no sea tan favorable. Respecto a los antibióticos, hay que tener en cuenta que hasta el 78% de los pacientes pueden tener una infección asociada a fractura en el contexto de una fractura abierta y ese 78% de los pacientes va a estar generalmente pues asociado a, ¿qué bacteria es esa? Filococo, eso. Estafilococo aureus, ¿cierto? Entonces siempre debemos cubrir ese tipo de gérmenes cuando nos llegue un paciente con una fractura abierta. Tradicionalmente, ¿qué estamos utilizando o qué se utiliza? Que la literatura dice, usualmente es lo que se debe utilizar, cefalosporinas de primera generación, ¿cierto? Adicionalmente, para bacilos gram negativos existe controversia sobre la necesidad de cubrimiento y existe también controversia sobre si utilizar o no aminoglicósidos, porque se ha documentado que aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una falla renal inicialmente y usted les coloca el aminoglicósido, y sea solamente una dosis, especialmente en el contexto de un paciente que puede estar politraumatizado, que adicionalmente va a estar probablemente hipovolémico, va a ser una injuria adicional al gasto pues que tenga el paciente, ¿sí? Y por eso, pues digamos que en la literatura existe controversia sobre si utilizarlo o no utilizarlo, especialmente también si el paciente es un paciente viejito que puede estar ya también aporreado, y eso lo tienen que tener en cuenta al momento de decidir si lo van a utilizar o no. Este es un estudio retrospectivo que incluyó 90 pacientes, de los cuales 95, o sea, eran 90 pacientes con 95 fracturas y las 95 fracturas eran unas fracturas Bustilo-Anderson 3A. Y ellos compararon un régimen antibiótico de ampicilina sulbactam versus el régimen clásico que conocemos todos de una cefalosporina primera generación con un aminoglicósido. Y realmente se dieron cuenta que no había una diferencia significativa entre el desenlace de los pacientes. Entonces, en muchos centros están empezando a utilizar la ampicilina sulbactam como cubrimiento inicial de ese paciente que tenga una fractura abierta grado 3 en adelante, ¿cierto? Que también, como estaba en la literatura previamente, decían, los pacientes que tengan una fractura abierta grado 3, le tiene que meter la cefalosporina y el aminoglicósido. Entonces ya vemos que no, realmente podemos utilizar ampicilina sulbactam. Para el uso de las grado 3 especiales, habría que adicionar cubrimiento para gérmenes anaerobios, ¿listo?
Entonces uno puede utilizar o penicilina dosis altas o la otra opción es utilizar metronidazol, también se puede utilizar para el manejo de este tipo de fracturas. Hay que tener en cuenta siempre el estado de vacunación del paciente, si tiene o no el carnet al día. Generalmente ningún paciente le va a llegar a usted con el carnet, lo único que usted puede hacer es pues, la edad del paciente, ¿cierto? Si es un paciente que tiene 10 años, pues técnicamente debe estar cubierto, entonces no habría que hacerle nada, pero es importante también ponerlo en perspectiva de qué tipo de lesión tiene el paciente. Entonces, si tiene una lesión contaminada por granja y por todas las cosas, póngale igual la toxina antitetánica porque tiene mucho más riesgo de tener una infección por Clostridium. Listo. Y lo importante es que la vacuna y la inmunoglobulina no se deben aplicar en conjunto porque básicamente está haciendo, pues nada, le está colocando la vacuna y la inmunoglobulina, está bloqueando ambas. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar el manejo antibiótico? Ah, ya les dije el parte. Qué rabia. Primero la inmunoglobulina. Así nunca la ponemos. Y no, yo nunca le he puesto la verdad, no te sabría decir, toca ir a vacunación para que nos digan. Listo, entonces, ¿cuándo van a iniciarle el antibiótico? Las primeras 2 horas. Entonces llega el paciente y usted espera 2 horas para colocarle el antibiótico. No. O sea, es básicamente como si usted tiene un paciente politraumatizado. Usted, a pesar de que la literatura le dice A, B, C, D, usted va haciendo todo sincrónicamente, ¿cierto? Pues obviamente tiene la estructura mental, pero usted todo lo va haciendo al mismo tiempo. Entonces, desde el momento en el que les llegue el paciente, usted tiene que estar pensando en que le tiene que colocar el antibiótico de una vez. Entonces, la orden de analgesia y la orden de antibiótico, inmediatamente llega el paciente para poder manejarlo. Listo. Sí se ha visto que a los pacientes a los cuales se les coloca en los primeros 60 minutos tienen un mejor desenlace que aquellos que se demoran más de 60 minutos, con tasas de infección de 17% de aquellos que se inician después de 60 minutos y 0% de los pacientes que se inician en la primera hora. Entonces, idealmente les llega al paciente, de una le tienen que colocar el manejo antibiótico. Ahora, ¿cuánto tiempo de tratamiento le van a dar a los pacientes? ¿Qué? 7 días. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5. ¿Quién da más o quién da menos? 10 a 14. 3 días. No mentiras, muchachos, no tengan miedo de, pues yo me los gozo, pero es porque los quiero, listo, ¿no? No es por nada más. Y no tengan miedo de participar, pues en serio, o sea, acá es para que hablemos, ¿sí? Entonces, listo, no es tanto tiempo de antibiótico. Realmente la literatura incluso ha demostrado que solamente 24 horas de manejo antibiótico son casi que similares a las mismas 48 o 72 horas. Listo. Entonces, la única indicación para que usted continúe el manejo antibiótico es que el paciente no tenga cubrimiento, o sea, que el hueso siga expuesto. E idealmente usted no lo debería prolongar más de 24 horas después de el manejo definitivo del paciente. Es decir, le llega un paciente con una fractura abierta, digamos que es un Agustilo Anderson 1. Usted, ese manejo es un manejo supresor, ese manejo no es un manejo para tratamiento antibiótico. E incluso ni siquiera se debería llamar profilaxis antibiótica, ¿cierto? Porque profilaxis es que antes de que el paciente se accidente, usted le esté colocando el antibiótico y eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, realmente es un tratamiento supresor que no debería superar las 24 horas. Usted le da 24 horas de tratamiento y ya, espera a ver cómo evoluciona el paciente. Si evoluciona con una infección relacionada a fractura, entonces ya ahí sí le va a dar tratamiento, pero el tratamiento tiene que ser dirigido hacia el germen que tenga el paciente. Van a tomar cultivos en fracturas abiertas. ¿De qué depende? Pues no hay indicación para tomar cultivos en una fractura abierta. Esos cultivos lo que les van a salir es contaminación. ¿De qué? De lo que el paciente se haya untado, ¿cierto? Pero realmente el hecho de estar contaminado no significa que esté generando una infección activa en ese momento. Si yo me cultivo en este momento la piel, van a salir un montón de cosas. Yo vengo de cirugía, entonces debo tener hasta para vender. Pero eso no significa que yo esté desarrollando en este momento una infección en la piel y los tejidos blandos. Lo mismo pasa en las fracturas. Si le toman un cultivo y sale positivo, se van a enredar porque entonces van a empezar a darle cosas que el paciente realmente no necesita. Listo. Eh, lo que les venía diciendo del tiempo, pues realmente no hay diferencia entre 24 y 72 horas. Y lo otro es qué tipo de solución van a utilizar para
limpiar o para hacer el lavado y el desbridamiento de estos pacientes. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Tipo 1, tipo 2, 24 horas, no hay diferencia realmente 72 horas, incluso hay controversia de utilizar 72 horas en las grado 3. ¿Cómo? Trinker, bueno, ¿quién da más? Bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos a hablar primero del desbridamiento. Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer ese desbridamiento? Apenas llegue el paciente, depende. Entonces, los estudios han demostrado que realmente el factor más influyente en el desenlace del paciente no es el desbridamiento. ¿Es cuál? El antibiótico, ya lo dijimos. Entonces, usted incluso podría esperar 24 horas con un paciente que tenga una fractura abierta tipo 1, que los tejidos blandos estén bonitos. ¿Qué paciente tiene que ser llevado inmediatamente? Si tiene una lesión vascular. Tiene una lesión vascular asociada que necesita reparación, usted lo tiene que meter de una cirugía. Y si adicionalmente tiene una herida, pues que tiene tierra, popó de vaca, bueno, etcétera, ese paciente también probablemente lo tenga que meter de una cirugía para quitarle absolutamente todo. Listo. Y hay pues como una zona gris, que son esos pacientes que no tienen tanta contaminación, pero que la fractura es una fractura de alta energía. Ese también pues debería ser llevado un poquito más temprano para mejorar como el desenlace. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita de las características del músculo, que se debería retirar o no retirar. Entonces el músculo que está contráctil, que tiene capacidad de sangrar, que tiene consistencia y color, es el músculo que uno puede dejar. Listo. Si el músculo no sangra, no se contrae, está como negrito, y usted ve que se viene con las pinzas nada más ese paciente, pues probablemente usted le tenga que retirar ese músculo. Y eso aplica para la tensión inicial de ustedes. Listo. Si el paciente tiene una fractura abierta, digamos el primer caso, y usted lo ve en ese primer momento, obviamente como le estoy diciendo, todo es con analgesia, todo es pues muy bien manejado, pero ustedes tienen que hacer un primer lavado de ese paciente. Obviamente no es un lavado quirúrgico, pero sí tienen que retirar todo lo que esté feo. Y si en esa retirada se les viene un pedacito de músculo, es porque ese músculo estaba viable. Si se vino así solamente con la gasa, porque ese músculo estaba definitivamente muerto, macerado, y no iba a servir sino solamente para hacer un caldo de cultivo para la infección del paciente. Con el hueso, sí, les pido, sean un poquito más conservadores, traten de no retirarlo, a menos de que literalmente se les venga pues como con el pedazo de gasa, lo mismo, pero traten de ser mucho más conservadores con el hueso y déjenlo ahí, que el ortopedista decida si es un hueso que se puede dejar o no se puede dejar para el manejo del paciente. Listo. Lo que veníamos hablando entonces de qué tipo de solución salina. Entonces, perdón, qué tipo de solución usar para, para el lado del desbridamiento. Entonces ya les dije, cierto, solución salina. No vamos a utilizar nada de que soluciones yodadas, que solución con clorexidina, nada de eso. Entonces recuerden, las fracturas y en general el trauma de los tejidos blandos funcionan como un quemado, ¿cierto? Ustedes han visto ese diagrama de los quemados en que hay una zona que es como la zona de isquemia, una zona que está en sufrimiento y una zona de reperfusión. Es exactamente lo mismo. Entonces el paciente en la zona del trauma específicamente, ese tejido probablemente no esté tan viable, pero hay una zona que está entre viva y muerta, que si usted se pone a meterle adicionalmente jabones y todo lo demás, ese daño citotóxico que puede hacer el jabón va a terminar de necrosar esa zona. Entonces simplemente solución salina. Ahora, ¿cuánto de solución salina? Lo que sea necesario, ¿cierto? Entonces antes decían que para la grado 1, 3 litros, para la grado 2, 6 litros y para la grado 3, 9 litros. Usted llega al paciente con la grado 3, ya le echó 9 litros, eso sigue sucio, pero pues nada, 9 litros, que pesar, no. Tiene que ser hasta que, ¿cuándo? Hasta que le quite toda la macrocontaminación que tiene el paciente. Y acuérdense, todo esto que les estoy diciendo, el paciente le está doliendo, entonces continúen el manejo analgésico mientras hacen todo lo demás. Respecto al cierre de la herida, lo que les decía de Marco Godina, este man demostró que definitivamente les va mucho mejor a los pacientes que se cierran de forma temprana comparado con esos pacientes que se dejan abierto. Y lo que les decía del servicio pues, de ortoplástica que él manejaba, que trataban de hacer un cierre primario de todas las heridas o con colgajos en las primeras 72 horas con unos desenlaces mucho más favorables. Esa es como la escalera de reconstrucción que uno tiene para tratar de hacer el cierre de los tejidos blandos, un cierre primario, un cierre por segunda intención, el uso de colgajos que pueden ser locales, a distancia o colgajos libres, etcétera, que eso pues realmente, digamos, lo verán en algún otro momento. Cuando ustedes utilizan una estrategia de fix and flap, que es fijar la fractura y de una vez hacer el cubrimiento, la infección disminuye importantemente. 2% versus 18% aquellos pacientes que son llevados a un cierre tardío. Y una infección asociada a fractura es casi que una catástrofe. Es lo peor que le puede pasar a un ortopedista y lo peor que le puede pasar al paciente. El ortopedista al paciente, obviamente, ¿cierto?
Ustedes no saben lo que es pues una osteomielitis aguda o una osteomielitis crónica. De pronto, si tienen algún familiar o algún conocido que tenga una osteomielitis, eso es literalmente una condena de por vida, porque siempre va a estar botando pus, tiene periodos en los que se va a cerrar la herida, pero periodos en los que otra vez va a empezar a botar pus, y es básicamente condenarlo a una infección. Listo, entonces tratar de hacer cubrimientos temprano en la medida de lo posible. ¿Qué estrategias de fijación tenemos? Tenemos múltiples, eso va a depender pues, del trazo de fractura, en esto no los voy a demorar mucho. El paciente de la izquierda es un paciente que se le colocó inicialmente un fijador externo, después fue llevado a una osteoíntesis definitiva y uno puede utilizar pues, placas, clavos, etc. Los cultivos, lo que ya les estaba diciendo ahorita, ¿cierto? No se deben tomar, van a salir con contaminación, solamente los van a tomar en caso de que el paciente tenga una sospecha de una infección asociada a fractura. Es decir, ese paciente que después del manejo inicial empieza a botar pus o empieza con signos locales de calor, rubor, edema, todo lo que ustedes ya conocen de lo que es una infección, a ese paciente pues sí probablemente haya que tomarle cultivos para el manejo definitivo. En términos de la amputación, a pesar de que, como les decía, las tasas han disminuido, hay momentos en los que definitivamente uno tiene que amputar para salvar al paciente, ¿cierto? Entonces, en ortopedia hay como unos pilares del tratamiento. Uno no se puede encarnizar en salvar una extremidad que probablemente no sea viable y uno siempre debe primero intentar salvar la vida, después la extremidad, después la función de esa extremidad, como pues para el paciente, ¿cierto? Y no se deben considerar como un fracaso terapéutico. Muchas veces es la opción que queda para el paciente. Hay escalas que tratan de documentar como qué paciente le va a ir mejor con una amputación versus un proceso reconstructivo. Realmente las escalas, digamos que carecen de una fuerza epidemiológica importante y solamente se ha demostrado que tienen una buena utilidad en el caso de los pacientes que tengan una lesión vascular asociada. O sea, tienen mejor pronóstico en los pacientes que tienen una lesión asociada vascular. Entonces, si el paciente tiene una lesión vascular, le pueden aplicar este tipo de escalas. Esta es la MES, que es la Manger Extremity Severity Score, y con eso definir qué paciente pues, se puede llevar a amputación o no. Eso no lo van a decir ustedes, pero pues ustedes lo pueden documentar como que tiene el paciente en el momento de que les llegue. Listo. Como conclusiones, entonces, antibióticos siempre, idealmente en la primera hora, cubrir siempre cocos gram positivos, considerar el cubrimiento de bacilos gram negativos dependiendo del grado de contaminación y el grado de severidad que tenga el paciente, no dar antibiótico por más de 72 horas. El desbriamiento generalmente se puede hacer hasta en las primeras 24 horas y lo ideal es llevar a ese paciente a un cubrimiento temprano de la herida. Si tienen dudas, de una vez y ahorita continuamos con las otras. La duda de la inmunoglobulina se las quedo bebiendo. De vacunación a preguntar. Generalmente, cuando el mismo. Generalmente se deja el mismo y se deja generalmente 24 horas después del cierre definitivo de la herida. Entonces, usted le da 24 horas de antibiótico profiláctico, ¿cierto? Y al momento de llevarlo a cirugía, que puede ser en los 2, 3 días después, esos 2, 3 días va a estar sin antibiótico. Pero al momento de usted llevarlo a cirugía, tiene que darle una dosis de tratamiento profiláctico, que es pues, para la gran mayoría de los pacientes que entran a cirugía, ¿cierto? Y esa dosis se la deja 24 horas después de ese cierre definitivo de la herida, si logró cierre definitivo. Más dudas, no tengan miedo, muchachos. Es el momento de preguntar y de equivocarse. Sí, siempre deben intentar alinearla. ¿Listo? ¿Por qué? Generalmente cuando tienes una extremidad que está en una posición anómala, los tejidos blandos van a estar en una posición anómala también, van a tener más tensión, van a tener más sufrimiento, y no solamente los tejidos blandos, sino las estructuras nobles que están pasando por ahí cerquita, nervios, arterias, venas, etcétera. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno tiene una deformidad grave y toca al paciente y no le siente pulso. Usted dice, tiene una lesión vascular. Mentiras, que usted lo realinea, le quita el acodamiento que tenía la arteria y el paciente empieza a perfundir normal. Entonces, esa alineación es muy importante para quitarle tensión a los tejidos blandos y a las estructuras nobles que están ahí cerquita. Y sí, puede pasar lo contrario en ese caso.
En ese caso, probablemente o alguna de los segmentos de la fractura está comprometiendo la arteria, lo que sea, y pues ya tendrías que proceder como si tuvieras una lesión vascular, ¿cierto? Que si tienes signos duros, lo tienes que meter inmediatamente de cirugía, y si tienes signos blandos, pues dependiendo del medio en el que estés, hacerle una angio o hacerle cualquier otra cosa. Sí, alineaciones en todas las direcciones, la tiene que alinear en el plano AP, en el plano sagital y en el plano axial, ¿cierto? Porque usted le deja el pie derecho, pero está mirando para atrás, pues obviamente está acodado y está entorchado el vasito o el nervio. Una tracción es simplemente una tracción y acercarlo como a la línea media. O sea, no tienen que ser maniobras bruscas, son maniobras suaves, sí. O sea, hacer una traccioncita y dejar el pie mirando para el frente, centradito, y ya. Y en ese momento le coloca la férula y lo deja así, la gasita, para estar cubriendo el huesito que esté expuesto, no retirarlo, sino mantenerlo húmedo, tomarle fotico, para estar mostrándoselo al que le esté preguntando cómo está, sin necesidad de estar destapándolo constantemente. 24 horas si es una grado 1, 12 horas el punto gris entre los que no tienen tanta contaminación ni una lesión vascular. Si tiene una lesión vascular y un grado de contaminación importante, inmediatamente llega al servicio. Listo. Firme. Vamos a... ¿Quieren que paremos un momentico o seguimos de una? Como ustedes quieran. Derecho, háganle. Listo. Entonces, fracturas abiertas, chequeado. Vamos a hablar de luxaciones. Listo. Luxaciones más frecuentes, cómo tratarlas. ¿Por qué es importante manejar luxaciones? O sea, ¿qué saben ustedes que le puede pasar a un paciente que está luxado? ¿Qué piensan que es importante de saber y por qué la deberían tratar de reducir? ¿Por qué no esperar simplemente a que llegue donde el ortopedista la reduzca? Listo, ¿qué más? Listo, entonces lo mismo, si hay una estructura que está por fuera de su lugar, muy probablemente va a estar tensando o molestando alguna estructura noble que pueda estar cerquita. Y lo otro es el daño articular que puede existir en el paciente, ¿cierto? El riesgo, por ejemplo, de necrosis vascular, específicamente en las luxaciones de cadera, que son las que más aumentan el riesgo de necrosis vascular, y el pronóstico depende de qué tan rápido se haga la reducción de la cadera y qué tan rápido pues, se haga como el manejo inicial del paciente. Listo. Lesiones frecuentes, no es nada raro que llegue una luxación, eso es muy frecuente, les va a tocar muchísimo el riesgo que les estaba diciendo, eso ya lo dijeron ustedes muy bien. Listo, ¿cuáles son las más frecuentes? ¡Ah! Listo, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Listo. Bueno, eso que acaba de decir este man es súper importante, listo. Entonces, rodilla no es lo mismo que patela, listo. Si usted llega al servicio, yo soy el ortopedista que lo recibe y usted me dice, se luxó la rodilla y hoy yo lo reviso y se luxó fue la patela, mejor dicho. Me devuelvo a este seminario y los caliento, no mentiras. Pero entonces son dos lesiones muy distintas, con un pronóstico muy distinto que vamos a ver ahorita. Una luxación de rodilla es grave, una luxación de patela duele, molesta, puede volverse recidivante, puede ser grave, no vamos a menospreciarla, pues porque el paciente que se luxa recidivante pues le va a doler y va a estar fastidiado, ¿cierto? Pero no es lo mismo que una luxación de rodilla y son dos cosas totalmente distintas con un pronóstico, como les digo, totalmente distinto, ¿listo? Entonces, luxación de patela, luxación de rodilla, dos distintas, ¿listo? La más frecuente, dijeron hombro, dijiste patela, las falanges, ¿listo? Entonces, las luxaciones de las falanges son las más frecuentes realmente. ¿Qué pasa? Muchas veces el paciente no consulta porque se jala el dedito y listo. Se jala, se lo acomoda y se lo deja bien. Que como vamos a ver, muchas veces es una estrategia adecuada, pero muchas veces no deberían hacer la tracción, ¿listo? Entonces, la interfalángica próxima es la que más se luxa, seguida de la interfalángica distal y por último la metacarpofalángica. El mecanismo del trauma generalmente va a ser el paciente que tiene la manito estirada y algo le pega, ¡pa!
directamente y se lo luxa por alguna lesión de alguno de los elementos que pueden ser los ligamentos colaterales, la placa volar, etcétera. Muchas veces va a ser como esa hiperextensión y lo que les decía, ese es como el finger coach trauma, el dedito tiene el estirado y le pega ahí y le daña el dedito. Entonces, ¿qué lesión tiene ese paciente que ven en la radiografía? Lo que les quería mostrar en esta es siempre la importancia de tener una radiografía AP y una radiografía lateral. Si ustedes ven en la imagen, pues, ya. Si ustedes ven en la imagen AP, realmente no es muy evidente el trauma que tiene el paciente, ¿cierto? Usted ve y ve normal, pero si ustedes ven hay una diferencia en este espacio articular respecto a este. Y ya cuando usted hace la lateral, el paciente está luxado, ¿cierto? Entonces en ortopedia siempre dos proyecciones para mirar el grado de desplazamiento y qué desplazamiento tiene el paciente. Entonces, ¿qué segmento es el que se dice que está desplazado? El distal, ¿cierto? Entonces, a mí se me luxa el hombro y yo no se me corrió el tronco, ¿cierto? Lo que está luxado es el hombro. Entonces, el hombro es la dirección de para dónde está la luxación. Entonces, en este caso es una luxación posterior de la interfalángica proximal de dedo medio, probablemente según lo que vemos ahí en la imagen. Listo. Lo otro es la luxación de las metacarpofalángicas. Las metacarpofalángicas generalmente no se luxan tanto como las interfalángicas, porque las estructuras ligamentarias y capsulares son muchísimo más fuertes, entonces eso previene que se luxen. Y cuando se luxan, ustedes no deberían traccionarlas. Cuando ustedes las traccionan, lo que va a pasar es esto que está acá abajo. Esta estructura que se ve ahí como ligamentaria, que realmente no es un ligamento, es la placa volar. Esa placa volar es como un engrosamiento de la cápsula. Cuando usted la tracciona, esa placa volar se mete dentro de la articulación. Y al meterlo dentro de la articulación, usted convierte una lesión que era potencialmente reducible a una lesión que va a tener que llevar a cirugía para sacarle la placa volar de la articulación y poder reducirla. Entonces, cuando les llegue una luxación, perdón, de las metacarpofalángicas, no la traccionen, solamente las interfalángicas. ¿Cómo sé que es una interfalángica y una metacarpofalángica? Pues primero el examen físico y segundo la radiografía, ¿cierto? Generalmente las luxaciones de las metacarpofalángicas son hacia dorsal. En ese sentido, usted lo que va a ver es una deformidad en los nudillos. Usted le mide los nudillos al paciente y se ve un nudillo mucho más grande que el otro. Entonces, ese nudillo simplemente usted intenta reacomodarlo, empujándolo y acomodándolo nuevamente en la posición. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Cuarta y quinta, los dos deditos, ¿cierto? Entonces ya saben, no los van a traccionar, sino que simplemente a ese paciente se le va a sentir la deformidad. Cuando usted le está tocando la mano, usted ve que hay un resalto y ese resalto usted lo único que tiene que hacer es empujarlo nuevamente en la posición en la que tenía que estar. O sea, literalmente colocarle dos deditos acá y empujarlo nuevamente hacia la articulación para que reduzca. Interfalángicas las traccionan, esas no las van a traccionar, listo. Entonces ahí vemos la maniobra de reducción de una y otra. En la de la derecha, la maniobra de reducción de una interfalángica, usted puede hacer tracción para acomodarla, pero en esta, miren que el examinador o el médico tratante lo que está colocando es el dedo sobre la deformidad e intentando devolverla a la posición en la que estaba. Posteriormente, ¿qué van a hacer? Inmovilizar al paciente. Si es una interfalángica, le pueden hacer una sindactilización, pero si es una metacarpofalángica, se tienen que ir proximal. Entonces, lo recomendable es usar una férula de Zimmer, una férula pues, de aluminio, que esas pues ya digamos que se encuentran fácilmente en la gran mayoría de los servicios. Por el contrario, si no las tienen, pues unos palillos para tratar de ubicar pues el paciente en la posición que tiene que ser. Listo. Luxación del codo. ¿Cuántas articulaciones tiene el codo? Tres. Entonces usted tiene la radiocapitelar, que es esta de acá, del radio con el capitelo, tiene la ulno-humeral, que es pues como la troclea, ¿cierto? Grande, con el húmero, y tiene la radio ulnar proximal. El radio y la ulna también se articulan para poder hacer la pronosupinación del paciente. Cualquiera se puede luxar, la que más frecuentemente se luxa y se lleva todo lo demás es la ulno-humeral, ¿cierto? Generalmente van a ser traumas en hiperextensión
que van a condicionar además una carga axial. Entonces el paciente hace una hiperextensión con una carga axial y la gran mayoría de las luxaciones del codo son posteriores. El codo es una estructura que, digamos, es muy congruente en aspectos óseos y eso hace que cuando un paciente se luxe, generalmente puede tener una lesión asociada de características óseas, muchas veces pequeñas, fragmentos osteocondrales que no se pueden ver. Por eso es importante siempre, primero, aparte de la radiografía API lateral, una radiografía posterior a la reducción para documentar que el paciente no tenga, por ejemplo, una fractura avulsiva de la corona, que probablemente va a condicionar una inestabilidad posterior de ese paciente. ¿Qué luxación tiene entonces este paciente? Si ya dijimos que el segmento distal es el que se traslada, posterior, sí, tiene una luxación, pues, ulnohumeral y radiocapitelar, ¿cierto? Porque el radio y la ulna siguen junticos, pero el resto pues ya no tiene congruencia. ¿Y pues hacia dónde? La dirección. Acuérdense que el segmento distal es el que se desplaza. Posterior y que es medial y que es lateral. Entonces acuérdense que el radio es lateral, ¿cierto? Usted se toca acá la cúpula radial. Cuando se hace pronosupinación, usted puede sentir ahí la cabecita del radio moviéndose para un lado y para el otro, ¿listo? Entonces, si está desplazado hacia donde está el radio, entonces es lateral, tiene una luxación posterior lateral, ¿listo? ¿Cómo vamos a manejar ese paciente? Hay múltiples maniobras. Generalmente, lo que se hace es que usted trata de colocar al paciente en una posición en la cual alinee la ulna sobre el eje central del húmero. Es decir, alguno de ustedes se quiere acercar como para mostrar más o menos, sí, es mejor con ejemplos. Entonces, usted en el codo atrás tiene un triángulo que es equilátero, que va a ser la punta del olecranon y los dos cóndilos. Eso forma un triangulito. Cuando usted está luxado, ese triángulo se pierde. Y lo primero que usted tiene que hacer es organizar el plano AP. Es decir, si está hacia lateral, entonces yo lo llevo hacia la línea media. Si está hacia medial, pues lo llevo hacia la línea media. Y una vez esté en el plano medial con un fulcro, es decir, el paciente generalmente puede estar acostado como está ahí, o muchas veces uno lo que hace es que lo acuesta sobre la camilla para que la camilla le sirva de punto de apoyo. Y lo mismo, dos deditos sobre la prominencia ósea y empuja y lo acomoda en la posición en la que tiene que estar. Generalmente uno hace un poquito de flexión y con eso termina entrando. Pero lo más importante es primero, antes de ubicarlo en el plano AP, porque si usted lo reduce hacia un lado, pues no le va a entrar, porque no va a haber congruencia entre la ulna y el húmero. ¿Listo? Entonces primero lo ubican en el plano AP y posteriormente intentan la reducción. Después de la reducción, tienen que evaluar la estabilidad del codo y dejarlo con un cabestrillo. El codo es de las articulaciones más desagradecidas que existe y se pega rapidísimo. Entonces, ese cabestrillo, lo ideal es que el paciente no lo use por más de 10 días, 7 a 10 días. A los 10 días usted ya debería estar todo libre y si a los 10 días usted le quita el cabestrillo y el paciente persiste inestable, muy probablemente va a requerir algún tipo de manejo pues, quirúrgico adicional. Generalmente a los 10 días ya están estables y simplemente lo que tienen es un poquito de dolor y aprensión, pero si entonces en ese momento en el que ustedes le quiten el cabestrillo persiste con inestabilidad, que se hace básicamente lo mismo que en la rodilla, una maniobra de bostezo, lo van a mandar donde el ortopedista porque sí tiene una inestabilidad. Perdón. Ahora sí, la luxación del hombro, listo, que les gusta tanto. ¿Cuál es la más común? Luxación. No, pero del hombro, la luxación del hombro, ¿cuál es la más común? Listo, la anterior. ¿Qué paciente se luxa posterior? Se luxa posterior. Tienen un marcadorcito. Listo, pero ¿qué paciente se va a luxar posterior? No sé. Sí, dry erase. Dice que sí. Sí. Ustedes vayan respondiendo, yo voy acá copiando. Ah, no, ya. Qué tristeza. Está desfase. Entonces, ¿qué paciente se luxa posterior? Acá dice luxación numeral anterior, luxación numeral posterior, luxación acromioclavicular. Listo. Que son como, digamos, los tres diagnósticos diferenciales grandes que vamos a tener cuando un paciente se luxa el hombro o estamos sospechando que se luxa el hombro. ¿Qué paciente se luxa posterior entonces? No saben, ¿no?
Listo. Entonces, el hombro contrario, por ejemplo, lo que pasa con el codo y lo que pasa con la cadera, cuando ustedes ven una imagen de la cadera, literalmente está la cabeza alojada en el acetábulo y el acetábulo la abraza, ¿cierto? O sea, es una congruencia ósea muy importante. El hombro es una articulación que óseo es muy inestable porque la glena o la glenoides es muy plana respecto a la circunferencia de la cabeza humeral. Entonces, la cabeza humeral, si no tuviera las estructuras capsulares y específicamente los estabilizadores dinámicos que son los músculos, se mantendría luxando para todas partes. Entonces, el cerebro del hombro es básicamente el manguito rotador. Ese man, no sé cómo hace, pero cuando usted está haciendo algún grado de rotación, abducción, lo que sea, contrae unas fibras y otras no, para que la cabeza siempre esté al frente de la glena. Entonces, ¿qué paciente se les ocurre a ustedes que pueda tener unas contracciones desorganizadas, irregulares o raras y que hagan que se luxe el hombro? En una convulsión. Los pacientes que convulsionan tienen unas contracturas involuntarias y desorganizadas y los que se electrocutan. Esos son los dos pacientes que generalmente se luxan posterior. Entonces, cuando usted tenga un paciente que le llega después de una convulsión, no sea capaz de mover el hombro y le da una deformidad, piense que probablemente está luxado y está luxado posterior. Y eso es importante para la maniobra de reducción que usted va a utilizar. Entonces, cuando tengan trauma eléctrico y convulsiones, piensen que el paciente se luxó posterior. Listo. Entonces, ¿cómo van a estar los arcos de movimiento de un paciente que tiene una luxación glenohumeral anterior y una posterior y una luxación acromioclavicular? Es pura lógica, la ortopedia es facilísima. Entonces, lógica, chan con chan. No tienen que, no es para nada pues, difícil. Ah, yo esforzándome ahí. Bueno, acá dice abducción. Acá dice aducción, acá dice rotación interna, acá dice rotación externa y acá dice signos. Pues como signos clínicos. Listo, entonces, luxación glenohumeral anterior, ¿qué signo clínico da? El signo de la charretera. Listo. Voy a preguntarles, mejor dicho, esto es como un Tetris. Listo, pero como un Tetris no, como un, ¿cómo se llama eso? El de las X y las bolitas. Ya usted respondió. Entonces usted, lléneme alguno de los espacios. ¿Cómo va a estar la abducción en cualquiera de esas? O mejor dicho, lo que usted quiera, la rotación interna, la rotación externa, lléneme uno. Lléneme un huequito. Acá les va a hacer cuántos huequitos tenemos. Yo creo que va a dar apenas para los que somos. Puede ser. Y que lo hubiera planeado. Abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y signos. Pues ya me llenaron la charretera. Juanita. Ah. ¿Quién la manda a ir a consulta? Es el único nombre que me sé. Exactamente. Entonces, este paciente no hace rotación interna. ¿Por qué? Exacto. Entonces hay un conflicto mecánico. Es muy fácil. Esta es la glenoides, esta es la cabeza humeral, el paciente se luxó anterior. Y el paciente va a intentar hacer rotación interna. Le va a pegar a la glenoides, ¿cierto? Por consiguiente, ya les apió la respuesta a alguien más. La rotación externa está comprometida en la luz. Entonces, este paciente no va a ser capaz de hacer rotación externa. Y eso es importante, como vamos a ver ahorita, para la maniobra de reducción. La abducción, ¿cómo va a estar en las glenohumerales? ¿Cómo así? Más que comprometida es la posición en la que llega el paciente. Listo, el paciente generalmente llega como. Entonces, así. Eso es así. Llega así, bueno. Entonces el paciente llega con una abducción realmente, porque como no tiene el tope de la glenoides, que es el que le hace como el pulcro,
está metida la cabeza acá, pero el resto de la extremidad está hacia afuera. Entonces la cabeza está acá y está abducido, está un poquito abducido. Pero a lo que voy es, no es capaz de mover, ¿cierto? Entonces, esta parte de la abducción es más que todo para diferenciarla de la luxación acromioclavicular. Tanto la glenohumeral anterior como la glenohumeral posterior, esta abducción va a estar comprometida y va a ser muy dolorosa. El paciente que tiene una luxación acromioclavicular generalmente no tiene tanta molestia con la abducción. Lo que más le va a molestar al paciente que tiene una luxación acromioclavicular va a ser la aducción, intentar tocarse el hombro contralateral. Eso pone mucho estrés en la clavícula distal con el acromion y hace como un roce importante. Este paciente va a ser muy dolorosa. En este, no tanto dolor, ¿cierto? Listo. Entonces, esta aducción también va a estar comprometida en estos dos porque está luxado y realmente no hay congruencia. La rotación interna, dijimos que sí puede hacer rotación interna, que este sí puede hacer rotación externa y que por el contrario se cruzan, ¿cierto? ¿Y qué signos clínicos conocen? Bueno, ¿cómo van a estar las rotaciones en la luxación acromiclavicular? Normal, ¿cierto? No tiene ningún tipo de incongruencia de la glena con la cabeza humeral, entonces ese man puede hacer melo. ¿Qué signos clínicos conocen? Entonces, signo de la bombilla o el muslo de pollo, ¿cierto? Pero esto es en RX, vamos a ver, bombilla y como el muslo, ¿cierto? Muslo de pollo. Que eso realmente sí, pero no siempre. Entonces, no siempre que ustedes vean un muslo de pollo o una bombilla es que esté luxado. Y para eso están las otras proyecciones, ¿cierto? Usted tiene que tener también las otras proyecciones para poder definir si de verdad está luxado o si simplemente es que el paciente se la tomaron con un poquito más de rotación interna, que puede pasar muchas veces. Signos clínicos. Tecla. ¿Y qué otro conoces para la acromioclavicular? Se dieron el seminario de luxación glenohumeral ustedes solos. Muy bien, los felicito. ¿Qué otros signos? Sí, pues generalmente la tecla se presenta en las grado 3 en adelante. En la grado 1 realmente es una clasificación que se llama la clasificación de Rockwood, ¿cierto? En la grado 1 es simplemente un esguince. La grado 2 está comprometido el plano antero-posterior, o sea, se mueve hacia anterior o se mueve hacia posterior y ya en la 3 en adelante sí tiene inestabilidad vertical. Entonces el signo de la tecla va a estar presente en las grado 3 en adelante, estamos de acuerdo, pero puede estar presente, ¿cierto? El signo de la tecla, ¿qué más? Uno que es parecido a la charretera, pero no es charretera. Es una pseudo charretera. No, en serio. Entonces, la diferencia entre la charretera y la pseudo charretera es el contorno del hombro, ¿cierto? El paciente que tiene una luxación acromioclavicular, la clavícula se levanta y pareciera como si hubiera una charretera ahí, pero cuando usted sigue el contorno del hombro está redondito, o sea, tiene la forma normal del deltoides. En la charretera es literalmente plana toda, porque como ya no está la cabeza del húmero, pues ya no tiene pues como la formita redonda de la cabeza del húmero, ¿cierto? Entonces, esa es una diferencia importante entre esas dos patologías que estábamos hablando, ¿listo? Muy bien, se dieron ustedes el seminario de luxación de hombro. La luxación del hombro es importante básicamente por el riesgo de recurrencia, ¿cierto? La recurrencia, mientras más chiquito sea el paciente, va a ser más alta. Las lesiones asociadas va a ser más alta en los pacientes que tienen pues, mayor edad. Entonces, los pacientes más viejitos generalmente pueden comprometer el manguito rotador. Los pacientes más jóvenes, como los más laxos, lo que hacen es una distensión capsular aumentada y una distensión y generalmente el brazo como que se le queda atrás, entonces hace un poquito de rotación externa. Y eso pone tensión en todas las estructuras capsulares anteriores e inferiores
no siempre la deberían pedir, y si la piden hay modificaciones a la técnica que son más importantes. Entonces este es el signo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? El signo de la bombilla o el signo del muslito de pollo. ¿Y qué tiene adicionalmente este paciente, aparte de la luxación? ¿Qué ven importante? Eso es una, ¿cómo se llama eso? Se llama una lesión de Hill-Sachs, ¿cierto? Acuérdense que hay Bankart y Hill-Sachs. El Bankart es en la glenoides, el Hill-Sachs es en la cabeza humeral. Eso básicamente es una fractura por depresión, es decir, la glenoides le hizo un hueco a la cabeza humeral. Muchas de esas lesiones de Hill-Sachs son iatrogénicas. ¿Por qué? Por esto que estábamos viendo acá. La maniobra de reducción, tanto de las luxaciones anteriores como la luxación posterior, arranca con rotación, pero la rotación va a ser distinta en la anterior que en la posterior. Cuando se tiene una luxación anterior, ¿qué rotación tiene que hacer? Una rotación externa para desimpactar la de la glenoides. Si por el contrario ustedes no ponen atención en el seminario de luxaciones y intentan reducir el paciente y de una le hacen una rotación interna, que es como termina la maniobra de reducción, ¿qué van a hacer? Una fractura por impactación en la cabeza humeral. ¿Y eso a qué va a condicionar al paciente? A un defecto óseo que después va a generar más inestabilidad y una lesión que literalmente es enganchante, o sea, se enganchan las glenoides. Si el paciente tiene este defecto, usted imagínese que el paciente tiene acá un roto, ¿cierto? En una cosa que usualmente debe ser redondita. Entonces, este paciente, cuando le acomoden otra vez la cabeza acá, cuando esté haciendo una rotación interna, ¿qué va a pasar? Ese hueco se va a enganchar otra vez en la glenoide y se va a volver a luxar. Listo, es simple. Pero entonces tienen que saber cómo van a empezar la maniobra de reducción. Entonces ya saben que la maniobra de reducción para una luxación anterior va a empezar con una rotación externa para desimpactar la cabeza de la glenoides y no hacerle una lesión de Hill-Sachs. Esta es la cuñita que les estaba diciendo. ¿Cómo se hace esa proyección axilar? ¿Cómo se imaginan? Es axilar, entra por la axila, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se imaginan que le toman la proyección al paciente? Exacto. Se le hacen abducción y un poquito de rotación externa. Entonces usted tiene el paciente con una luxación glomerular anterior. Muy juicioso, vino a la clase, se aprendió la maniobra de reducción, usted va, lo reduce, queda reducido, siente el clic cuando entra, suena delicioso, sabroso, lo manda para rayos X de control y en rayos X le toman una proyección axilar en abducción y rotación externa. Y el paciente, ¡pa!, otra vez se luxa. Listo. Entonces, en un paciente que hayan reducido de una luxación glomerular anterior, no le manden proyección axilar, le mandan esta proyección que se llama proyección de Volpó. La proyección de Volpó, miren que el paciente incluso tiene el cabestrillo, no se tiene que quitar el cabestrillo para hacerse la proyección. Y simplemente lo que es recostarse sobre el cassette. Cuando se recuesta sobre el cassette, el rayo entra más o menos a unos 30-45 grados de inclinación y le permite a usted definir si está anterior o si está posterior. Entonces, ¿qué estructura de esas? Mejor dicho, esto es anterior o posterior. ¿Y qué es esto? Esto es anterior o posterior. ¿Y qué es esto? ¿Qué huesitos son? Esa es la escápula con dos de sus procesos, que son el acromion y la coracoides, que cuál es anterior y cuál es posterior. La coracoides, que es esta, es anterior, que parece como una tetica, ¿sí? Y el acromion, que es el más grande, es posterior. Y usted ahí, en definitiva, está viendo que la cabeza está apuntando a la glenoides, ¿sí? Si por el contrario se hace una proyección de Volpó y está más hacia el acromion, pues entonces está todavía luxado posterior, y si está hacia la coracoides, pues entonces está luxado anterior, ¿sí? Y no tienen que hacer la proyección axilar para que vuelva y se le luxe el paciente. Reducirlo es muy bacano, pero pues tampoco. Tienen que luxar los veces. Entonces, maniobras. Lo más importante antes de que intenten una reducción del hombro es que el paciente esté totalmente relajado, casi que anestesiado. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo. La estabilidad del hombro depende básicamente de los músculos. Si los músculos están tensos o el paciente tiene dolor, la reducción va a ser muy difícil y usted lo único que va a terminar haciendo es lesiones óseas de la glenoides o de la cabeza humeral. Entonces, primero, lo más importante, relajen bien el paciente. Si el paciente está relajado, les va a entrar súper fácil la reducción, incluso solamente contracción. Muchas veces entra solamente contracción. Esta es la maniobra hipocrática, no se la recomiendo, no la hagan. Pueden hacer praxias del plexo braquial por esa presión continua sobre la axila. Entonces, idealmente no la hagan. Mi recomendación, lo que yo hago usualmente es simplemente tracción
y me monto en una silla y empiezo a hacer una elevación con abducción del paciente con rotación externa, si es una luxación anterior, o rotación interna, si es una luxación posterior, que es lo nuevamente más importante, lo que les estoy diciendo, que el paciente esté bien relajado. Si yo empiezo a hacer la maniobra de reducción, el paciente empieza, ese hombro no me va a entrar, o me va a entrar con mucha pelea, con mucha dificultad, y lo va a terminar haciendo una fractura adicional al paciente. Entonces, bien relajado, que el paciente no sienta nada, que no les haga fuerza cuando ustedes estén haciendo la maniobra de reducción. Y esta, pues, la maniobra clásica, ¿cierto? Que les estaba mostrando ahorita, o que les estaba diciendo ahorita, arranca con una rotación externa. Después de la rotación externa van a hacer una abducción con flexión, después una aducción, y miren que termina con una rotación interna. Entonces, si es una luxación anterior, así. Si es una luxación posterior, al revés. Arranca y se van para atrás. Pero lo más importante es, acuérdense, luxación anterior, no le hagan rotación interna, luxación posterior, no le hagan rotación externa hasta que no esté reducido. Esto es el manejo como posterior a la reducción. Realmente no hay ninguna ventaja en dejar al paciente con un collar de abducción o alguna otra cosa, pues que los mantenga en rotación externa o rotación interna, simplemente un cabestrillo, y no se ha demostrado que los pacientes les vaya mejor con periodos de inmovilización mayores a una semana. O sea, una semanita de cabestrillo y posterior a la semana que empiece a hacer arcos de movimiento, idealmente que no sobrepasen los 90 grados de abducción o flexión, para no poner como tanta tensión sobre las estructuras capsulares que les mencionaba inicialmente. Ahora, luxación de cadera, lo mismo. Siempre que tengan un paciente con una luxación de cadera, piensen en traumas asociados. No solamente la luxación de cadera, sino que el paciente puede tener un TEC, un trauma abdominal, un trauma torácico, etc. Es una lesión realmente rara. A mí me han llegado pocas en la que llevo en la residencia. Generalmente son posteriores. Nunca me ha tocado una luxación anterior. Espero que no me toque. Son muy malucas de reducir. Y lo que les estaba diciendo, 95% tienen lesiones asociadas. Del 10 al 20% van a tener una lesión del ciático. Entonces, siempre documenten el estado neurológico y vascular de su paciente antes y después de intentar cualquier maniobra de reducción. ¿Cómo se ve una luxación de cadera? ¿Cómo se ve clínicamente en el paciente? Usted clínicamente dice, uy, este man está luxado. Está. ¿Cómo es? La luxación, listo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y solo rotación externa y abducción. ¿Listo? Entonces, abducción, acortamiento y rotación externa. Esa es la luxación anterior. La luxación posterior, aducción y acortamiento. También, ¿cierto? También va a estar acortada. Entonces, ¿cuál es la bañista qué? ¿Y qué? O sorprendida, ¿cierto? La bañista sorprendida y la bañista impúdica, la luxación anterior. Listo, muy bien. El mecanismo del trauma muchas veces es en accidentes de tránsito el dashboard trauma, que es el paciente que le pega al tablero del carro y hace un trauma axial que se va por toda la extremidad y sale por la pared posterior del acetábulo y luxa la cadera. Entonces, como les estoy diciendo lo del acetábulo, también busquen fracturas de la pared posterior del acetábulo, las lesiones más frecuentemente asociadas a las luxaciones posteriores de la cadera. ¿Para qué? Para la del acetábulo. Para las fracturas del acetábulo hay unas proyecciones oblicuas que son la oblicuo-obturatriz y la oblicuo-ilíaca, que son con 45 grados viendo como el ilíaco de frente, esa sería la obturatriz ilíaca, y 45 grados, mejor dicho, la obturatriz ilíaca de un lado es la obturatriz obturadora del otro lado. ¿Sí me entienden? Más o menos. Ahorita buscamos una imagen y se las muestro pues como para que me entiendan. Bueno, y lo otro es, notan, por ejemplo, de parecido, esto quedó justo en la imagen, en estos dos pacientes. No sé, hermano, yo no soy capaz. Yo ya tengo 30 años, ya eso me atropella. Cierto, no sé, la vejez, pa. Yo creo que toca salirse de la presentación, hacerle como a esto.
Bueno, entonces, ¿cuál es cuál? La de la izquierda es posterior y es anterior, ¿cierto? Entonces acuérdense, bañista impúdica, luxación anterior, bañista sorprendida, luxación posterior. El diagnóstico de la luxación posterior de la cadera es inminentemente clínico, ¿cierto? Entonces, si les llega en el rural y no tienen rayos X, no hay excusa. Tienen que hacer igual la maniobra de reducción. ¿Cuál es el diferencial grande y que ustedes tienen que tener en cuenta para decir si lo reducen o no lo reducen? Mejor dicho, el paciente tiene contraindicación de hacerle un intento de reducción de una luxación de cadera. Que tenga una fractura asociada del cuello o de la cabeza del fémur, que el húmero también aplica, ¿cierto? Ese paciente, si tiene una fractura también asociada del fémur, pues lo que usted va a hacer es desplazarle la fractura, no le va a hacer nada más y va a aumentar el riesgo de necrosis vascular. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces ya dijimos que la luxación se ve acortada, es una luxación posterior acortada y rotada interna, mientras que las fracturas de los viejitos se ven, que lo dice todo el tiempo todo el mundo. Que todos ustedes lo ponen en la nota, siempre. Fractura de cadera, extremidad acortada y rotada externa, ¿cierto? Entonces acuérdense que cerquita de la cabeza humeral, ahí abajito, hay una cosa que se llama el trocánter mayor y el trocánter menor. En el trocánter menor, ¿qué se pega? ¿Qué músculo? Trocánter menor, vea, se los voy a poner acá en la radiografía para que digan, para que tengan como una representación gráfica. El trocánter menor es esta cosita acá que se ve chiquita. El iliosoas, del iliosoas, ¿cierto? ¿Y cuál es la función principal del iliosoas? Y, no. ¿Y cómo se ve la extremidad en el paciente que está fracturado? Rotada, externa, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una estructura que está acá medial y tiene un músculo que viene por acá y le ayuda a flexionar, pero a la vez que jala, si tiene una estructura acá, pues la está jalando para afuera, ¿cierto? Pues es muy fácil. Entonces hace flexión y rotación externa. Entonces, por eso el paciente que tiene una fractura de cadera se acorta porque el iliosoas está traccionando y se rota externo, porque esta parte va a estar despegada de esta parte y esta parte se va a mover independientemente. Entonces, como no tiene el resto de los músculos que van a hacer como la contrafuerza, el iliosoas se va a llevar ese fragmento distal en rotación externa, ¿cierto? Entonces, si usted ve un paciente acortado y rotado externo, no lo intente reducir, que probablemente tiene una fractura asociada de la cabeza, del cuello o de pues, una pertrocantérica. Por el contrario, si lo ve acortado y rotado interno, inténtelo reducir, muy probablemente tiene una fractura de cadera. Listo. Lo otro es, miren, acá, ¿qué tiene el paciente? Ambos. Tuvo un dashboard trauma, le pegó algo en la rodilla, hizo el trauma axial y ahí se ven las excoriaciones de ese trauma inicial que tuvo el paciente. Entonces es importante también en ese contexto mirar que no tenga una fractura de la rótula, que no tenga una fractura del fémur distal, del fémur diaficiario, del cuello, etc. Entonces hay que mirarlo pues cuando se encuentren con el paciente, porque son lo que les decía ahorita, la visión en túnel. Muchas veces lo más llamativo es la fractura o la luxación de la cadera, pero hay que buscar las otras cosas que también pueden ser susceptibles de manejo. Entonces, ¿qué signos radiológicos ven ahí? Que se los dibujé y todo. ¿Cómo se llaman estas lineecitas? Que uno las busca también en displasia de cadera. Bueno, esas líneas son las líneas de Shenton o las líneas cervicobturatriz, que usted va por todo el cuello y si ven cae en todo el agujero obturatriz, ¿cierto? Entonces por eso se llama cervicobturatriz. Y en este lado pues hay una disrupción de la línea cervicobturatriz, lo que quiere decir que esa cabeza y ese fémur está ascendido, está por allá encaramado. Lo otro es buscar fracturas asociadas, acá tiene como un signito de la gaviota que es una fractura de la pared posterior hasta que se demuestre lo contrario. Maniobras de reducción, nuevamente, lo más importante, que el paciente esté completamente sedado. Si el paciente está con dolor, eso no lo va a reducir, no va a ser capaz de hacerlo. Hay dos maniobras que se muestran en la literatura. Yo personalmente siempre hago la de la izquierda. La de la derecha me parece demasiado compleja
porque usted tiene que manipular a un paciente que tiene la cadera luxada, colocarlo en el borde de la camilla, decirle que se coloque boca abajo, que no, pues está mucho más fácil el paciente acostado y ya. Entonces, el paciente acostado y usted lo que va a hacer es necesitar un ayudante que le esté fijando la pelvis al paciente hacia abajo para que cuando usted traccione, pues tenga un punto de pivote y pueda hacer realmente una tracción contra tracción. Y lo otro que voy a hacer son movimientos de rotación externa para desimpactar y rotación interna, pero como basculando. Acá no es tan importante, digamos, hacer solamente uno de los dos, sino que uno va haciendo como rotación interna y externa y va intentando traccionar para meterlo. ¿Listo? Es difícil, hay que hacer un poquito de fuerza. Muchas veces lo otro que uno puede hacer es colocar una rodilla que le sirva de fulcro, o sea, no solamente como está el médico ahí, sino también meter una rodilla y que la extremidad del paciente quede sobre la rodilla y usted poder ayudarse como ese fulcro para levantarlo. Es difícil, pero se puede hacer. Ya para la luxación anterior, ¿cuál es el problema? Que generalmente va a tener, digamos, alguna estructura que esté impidiendo la reducción. Entonces, hay muchos reportes de perforación, por ejemplo, del mismo iliosoas, del recto anterior, de la cápsula anterior de la cadera, y eso le hace un ojal a la cabeza, que obviamente pues, es mucho más grande que el cuello y va a impedir la reducción. Entonces, muchas de las luxaciones anteriores de cadera terminan en reducciones abiertas en quirófano. Sin embargo, tienen que intentar hacer la maniobra de reducción porque pues, puede cambiar el pronóstico del paciente. Y la luxación se puede alojar infrapúbica, es decir, acá abajito como debajo del isquio, se puede meter al agujero obturador o puede quedar intrapélvica cuando está asociada a una fractura que se mete también la fractura de la cabeza aparte. La maniobra de reducción básicamente es una tracción y contratracción y alguien que haga un fulcro medial tratando de desplazarla hacia lateral, que se puede hacer con la mano o con una sábana. Nuevamente les digo, no me ha tocado, espero que no me toque. Ahora, luxaciones de la rodilla, listo. Muy diferentes de luxaciones de la patela, nuevamente, no se confundan con los dos términos que tienen pronósticos muy distintos. Hasta el 20% pueden terminar en amputación, eso no pasa con la luxación patelofemoral, entonces hay que tener eso siempre en cuenta cuando se encuentren con el paciente. Por definición, todo paciente que tenga una luxación de la rodilla se dañó por lo menos alguno de los cruzados y un ligamento más. Listo, entonces él se dañó o los dos cruzados o un cruzado y un colateral, pero no los dos colaterales. Si se dañan los dos colaterales, generalmente no se va a luxar porque igual tiene estabilidad en el plano antero-posterior. Hay como una clasificación dependiendo del mecanismo del trauma que haya presentado el paciente, que están los mecanismos de trauma de alta energía, el baja energía que va a ser el trauma deportivo y el de ultra baja energía que se va a presentar principalmente en pacientes obesos mórbidos con índices de masa corporal por encima de 48 que están asociados a ese proceso inflamatorio que es la obesidad, ¿cierto? La obesidad daña todos los tejidos, incluidos los tejidos blandos y capsulares, y hay una como hiperlaxitud y además de estos pacientes. Cuando vean esto, lo mismo que les decía ahorita, igual tienen que hacer el intento de reducción, pero este paciente muy probablemente va a terminar en una reducción abierta. Eso se llama el signo del ojal. El signo del ojal es generalmente en una luxación posterolateral de la rodilla que el cóndilo medial hace una umbilicación en la cápsula articular y lo mismo, los cóndilos son como unas estructuras que parecen unos huevitos y esta parte como metafisio diaficiaria es un poquito más angosta que los huevitos. Entonces la cápsula lo perfora y le hace literalmente un ojal y lo abraza. E intentar volver a acomodarlo en la misma posición es casi que imposible. Toca entrar, abrir la cápsula, volver a reducirlo y ahí sí queda estable. Listo. Cuando ustedes tengan un paciente con una luxación de rodilla, siempre hay que tener en cuenta que hasta el 50% puede llegar reducido al servicio de urgencias. Entonces, en ese contexto, cuando ustedes tengan un paciente que tuvo un trauma en la rodilla y el paciente esté con muchísimo dolor, tenga mucho edema, esté muy limitado para todas las cosas y usted en la radiografía no vea mayor cosa, piense que probablemente tuvo una luxación y que pudo haberse reducido espontáneamente, que puede pasar hasta en el 50% de los casos, como les digo. Entonces, ¿qué van a buscar en la radiografía? Este paciente claramente tiene una inestabilidad, ¿cierto? O sea, claramente el compartimento medial está mucho más abierto que el compartimento lateral. Y este paciente, por ejemplo, si usted traza la línea de la cortical posterior de la tibia, no está pasando por la línea de la cortical posterior del fémur, y eso significa que está trasladado hacia posterior, ¿cierto? Porque la tibia está más tirada para atrás. Y en ese sentido, ¿cuál se dañó de los ligamentos? El posterior, ¿cierto? El posterior restringe
la traslación posterior de la tibia. Y ya les dije, si el paciente tiene una lesión del cruzado, ya solamente necesita que se le haya dañado otro ligamento para que haya tenido una luxación. Entonces busquen signos radiológicos, por ejemplo, también fracturas avulsivas de la cabeza del peroné, fracturas avulsivas de los platillos mediales, pueden estar en relación a una lesión ligamentaria que puede estar asociada a una luxación de la rodilla. Lo otro es aquel paciente que se presente con un pie caído después del trauma, sospeche que se dañó ¿qué nervio de pie caído? Eso, el peroneo común o ciático popliteo externo, muy bien. Entonces, el paciente con pie caído, piensen que el trauma fue tan grande que hizo una neuropraxia del ciático popliteo externo, es decir, pudo haberse luxado y llegó reducido. La maniobra de reducción de las rodillas realmente es muy fácil si no tiene el signo del ojal. Simplemente hay que hacer una tracción y una contratracción y ya. Y el paciente se debe dejar después con una inmovilización, que puede ser un brace rígido o puede ser una férula. Hay otra vez como el videíto a los propósitos. ¿Cierto? Simplemente tracción y contratracción. ¿Ya? ¿Qué luxación va a estar más asociada a una lesión vascular? Entonces, se acepta en la literatura, ¿cuál? ¿Más asociada a qué? No. Las dos tienen la misma tasa de lesión vascular. Ahora, las posteriores tienen mayor tasa de sección completa, mientras que las anteriores tienen mayor tasa de lesión intimal. O sea, sí es peor pronóstico las luxaciones posteriores, pero las luxaciones anteriores también le pueden hacer el daño intimal, ¿cierto? Entonces, el pronóstico cambia, estamos de acuerdo, pero digamos que todas lesionan la poplitea, solamente que el grado en el que la lesionan es distinta por la posición de los platillos tibiales y de la luxación. Entonces, esto es lo que les decía ahorita, ¿cierto? El signo del ojal, una luxación posterolateral que probablemente vaya a requerir una reducción abierta. Intenten igual la maniobra de reducción, pero vayan sabiendo que si les llegó ese paciente, la intentan en la ambulancia mientras se va yendo para que lo abran en otra parte. Ahora, la lesión vascular, importante, presente hasta en el 3 al 18% de las luxaciones de la rodilla. Generalmente va a ser dependiente de la energía del trauma que tenga el paciente y la dirección, como les estaba diciendo. El riesgo de lesión vascular es similar en los pacientes que tienen una reducción espontánea. Entonces, el hecho de que les llegue reducido no disminuye el riesgo de que haya hecho una lesión vascular. Y eso es importante, ¿por qué? Porque usted, ese paciente que no le cuadra, que dice, güey madre, esa rodilla está muy hinchada, ese paciente le está doliendo mucho, no es capaz de tolerar apoyo, la radiografía yo la veo como que con algunos signitos y está como inestable, déjelo en observación. ¿Por qué? Porque la documentación de la lesión vascular va a ser factor pronóstico para la tasa de amputación. Los pacientes que se detectan en las primeras 8 horas que tienen una lesión vascular, la tasa de amputación es del 13%. Si usted lo detecta después de 8 horas, 86%. O sea, es un cambio abismal, importante, que nuevamente ustedes van a hacer el primer contacto de ese paciente, o sea, el que va a definir ese 13 versus 86%. Entonces, ese paciente que no les cuadre, déjelo en observación. La observación que tiene que hacer, simplemente documentar el estado neurológico y el estado vascular de la extremidad, tomarle pulsitos, no es que tenga que estar ahí pegado el paciente las 8 horas, sino que por ahí cada 2 a 4 horas le está tomando las presiones y mira cómo va, lo deja 48 horitas en observación y después de que usted documente que el paciente no tiene nada, listo, chao para la casa con una inmovilización tranquilita y ya se dio cuenta que el paciente no tuvo una lesión vascular, listo. El índice tobillo-brazo, pues cierto, digamos que está disponible porque ustedes en los servicios generalmente van a tener el ecotone, que es con lo que se hace. Es difícil de tomar, sí, pero hay videos en YouTube de cómo hacerlo. Y pues ustedes tienen acceso a YouTube, entonces miren cómo se hace el índice tobillo-brazo con el ecotone, que es con el que uno le mira pues como la barriguita a las embarazaditas, y con eso se pueden dar cuenta de cuánto es el índice tobillo-brazo y el pronóstico del paciente. Muchachos, eso es todo lo de luxacioncitas. ¿Dudas? Preguntas y respuestas. Bueno, les iba a mostrar una imagen de luxación acromioclavicular. Pues como el signo de la pseudocharretera, para que no vean que les estoy hablando cháchara.
Para acá. Hasta acá. Presentaciones de lo que quieran. Eso soy yo, listo. Con una luxación acromioclavicular. Me iba a hacer un golazo, pero no le pegué al balón. Y me luxé. La confidencialidad de todo, ¿cierto? Y lo que les quería mostrar no era yo, sino. Esperen, esto. Entonces, miren ahí las diferencias, ¿cierto? Entonces, el paciente de allá tiene una luxación acromioclavicular. El de acá es el mismo de la presentación de ahorita, ¿cierto? Uno recicla imágenes y esta es una luxación glenohumeral. Entonces, miren que se pierde todo el contorno del hombro, mientras que en este, a pesar de que usted ve la deformidad, tiene todavía la forma redondeadita del hombro. Entonces, es la pseudo charretera. No es una charretera, sino una pseudo charretera. Listo, muchachos. Señora. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No, pues la luxación realmente más que un factor pronóstico, o bueno, sí es un factor pronóstico de necrosis vascular, pero realmente lo que está generando en ese momento es una isquemia aguda en la cabeza humeral, porque tiene el acodamiento y la disrupción de los vasos que van a llegar hasta la cabeza. Entonces, claramente mientras tú tengas un tejido con menor riego sanguíneo y un mayor tiempo de isquemia, pues va a ser mayor el riesgo de necrosis vascular. Entonces, lo que dice la literatura es que los pacientes con una fractura, perdón, con una luxación de cadera deben ser reducidos en las primeras 8 horas, idealmente, para disminuir el riesgo de necrosis vascular. De ahí en adelante va a aumentar el riesgo de necrosis vascular. Entonces, si lleva 5 días, pues una diferencia muy grande, 8 horas a 5 días, entonces probablemente sí vaya a terminar una necrosis vascular, que puede que no, sí, puede que no, porque el riesgo, pues como todo en medicina, digamos que uno en medicina siempre tiene, no intenta dar valores absolutos, pero esos valores absolutos son dados por estudios que incluyen un montón de población, ¿cierto? Y cuando tú tienes estudios epidemiológicos, tienes la media, que es como lo normal de los pacientes, algunos que están ahí como en los bordecitos, que son como las desviaciones estándar, y los que se salen del promedio, que son las excepciones, ¿cierto? Entonces, lo que dice la literatura es que el riesgo es altísimo, pero puede que ese paciente sea de las excepciones. Y eso es lo difícil realmente de la medicina, que tú tienes que hablarle al paciente con certeza sobre algo que realmente son probabilidades. Muy probablemente también necrosis vascular, sí. Yo creería que también va a terminar una necrosis vascular ahora que sepamos. Entonces hay que hacerle seguimiento y hay que irlo viendo, a ver qué le pasa. Hace poquito operamos un paciente, no, yo creo que tú no estabas, el día de la consulta, no, de una luxofractura de húmero proximal, que tiene todos los criterios de isquemia, todos, porque en la luxofractura de húmero proximal, aparte de la luxación, hay otros, que es pues como la extensión del trazo hacia la parte metafisiaria, el grado de desplazamiento, bueno, y los tenía todos, y ahí estamos haciéndole seguimiento, pues va bien, a ver en qué termina. Lo difícil de la necrosis vascular es que se puede presentar hasta en 2 años, entonces tú le tienes que dar seguimiento por 2 años. Generalmente lo hacemos, pues al principio de la reducción, uno los ve por ahí a la semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y lo haces paseando, dependiendo de cómo vaya yendo el paciente. Depende de la luxación. Si es una luxación de rodilla, lo tienes que dejar en observación por lo menos 48 horas para documentar que el paciente no desarrolle una lesión vascular. Si es una luxación de hombro, en el momento de que usted lo reduzca y el paciente quede con el cabestrillo y esté estable, le puede dar de alta. Si es una luxación de cadera, ese sí lo tiene que ver el ortopedista, porque la literatura lo que recomienda es que la congruencia de la reducción se mire idealmente con tomografía, porque muchas veces hay cuerpos libres intraarticulares que son muy pequeños y que no se pueden ver con la radiografía. Y esos cuerpos libres intraarticulares, pues imagínense que usted tiene una piedra literalmente metida dentro de la articulación y cada movimiento está comiendo cartílago, o sea, cada movimiento está predisponiendo al paciente a una osteoartritis. Entonces, generalmente las de cadera las tiene que ver el ortopedista.
Las acromioclaviculares, las grado 1 y las grado 2 las pueden manejar ustedes en el pueblo sin necesidad de que las veamos nosotros. Digo en el pueblo, pues para los que vayan a ir al pueblo, ¿cierto? Que se lo recomiendo. Pero las pueden manejar ustedes. Ya las grado 3 en adelante sí las tendría que ver el ortopedista para definir si es de manejo quirúrgico, si es de manejo conservador. Las luxaciones del codo, como les dije, los dejan 7 a 10 días con cada estrellito. Ahí valoran el grado de estabilidad. Si sigue inestable, que lo vea el ortopedista. Las luxaciones de hombro sí las deben ver siempre el ortopedista, por lo que les digo, en los pacientes jóvenes, riesgo de recurrencia. En los pacientes viejitos, riesgo de lesión asociada del manguito rotador y otras estructuras, pues una fractura de la tuberosidad, etcétera. Entonces eso también mejor que los vea el ortopedista. No tiene que ser en el mismo momento, puede ser simplemente una valoración diferida, pero que sí lo vea para valorar qué riesgo quedó en ese paciente, porque una luxación recidivante pues ya tiene que manejarse de forma distinta. La de los deditos también los pueden manejar ustedes. ¿Qué más? Ya.